Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El desafío del ministerio, edición 2009, como en los días de Noé. En directo, desde Casa de Oración, en Guadalajara, México. Y pues vamos a continuar con nuestro tema como en los días de Noé. Abran su Biblia en Mateo 24:38. 24:38. Vamos a ver el tema que se titula La exaltación de la sensualidad. La exaltación de la sensualidad, que es otra de las características que tenían los días de Noé, y vamos a ver cómo es un rasgo de la generación actual, lo cual nos comprueba que Jesucristo está muy pronto a venir por los que le esperan, nada más por ellos. Mateo 24, versículo 38, dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Hasta ahí vamos a leer. Porque como en los días que prevalecieron antes del diluvio que arrasó con todos, ¿cómo estaba la gente? Comiendo y bebiendo. El tema es la exaltación de la sensualidad. La Real Academia Española define la sensualidad de la siguiente manera: es la propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Es decir, que una persona es sensual, o una persona sensual es alguien dedicado a satisfacer los gustos y los deleites de los sentidos naturales. La Biblia lo llama la carne. Y se ocupa de las cosas que incitan a que dichos sentidos sean satisfechos. Es muy dado a lo que ve, a lo que toca, al gusto, a lo que oye, a lo que huele, los sentidos naturales. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, el apóstol se refiere a la sensualidad del mundo de esta manera. 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ponga atención y déjeme leerle estos versículos en la Biblia, la versión Biblia en lenguaje sencillo. Se lee de esta manera: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Así lo define Juan cuando habla de no dejarnos arrastrar por lo que vemos, tocamos, sentimos, oímos. Sensualidad. Ahora,
¿Quiénes son los sensuales? Porque la Biblia habla de los sensuales. Abra su Biblia en Judas, versículo 17. Judas 17. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero vosotros, amados, estamos viendo quiénes son los sensuales. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Y aquí aparece, ¿quiénes? Los sensuales, que no tienen el espíritu. Aquí la palabra que se tradujo por sensuales es la palabra griega psukikos. Psukikos, que se traduce por sensuales. Y psukikos significa alguien sensitivo. Esa es la definición en el diccionario griego, en griego. Alguien sensitivo, llevado por la mente natural. Es decir, alguien no nacido de nuevo. Esto se refiere a aquellos sensuales que practican un cristianismo sin sangre. Ahora, esta palabra, psukikos, aparece en 1 Corintios 2:14. Si vaya conmigo, 1 Corintios 2:14. Y dice así: pero el hombre natural, y aquí es psukikos, y Judas lo pone como el hombre sensual, ¿sí? Así se entiende. Pero el hombre natural, psukikos, el sensual, que anda nada más en los sentidos naturales, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, con la nueva naturaleza. ¿Sí? Entonces aquí está haciendo la distinción de los sensuales, que según la Biblia no tienen el Espíritu de Dios. Estos no pueden entender la palabra de Dios, aunque están metidos ahí y escuchan un montón de cosas, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Ahora, Judas 1:19, que traduce los sensuales, que no tienen el Espíritu. Le voy a leer ese versículo en unas 4 o 5 versiones distintas. Por ejemplo, la Biblia al Día dice de Judas 1:19: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos naturales, pero no tienen el Espíritu. En la versión Dios habla hoy dice: estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. La versión latinoamericana, o Biblia de las Américas mejor dicho, dice así: estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Otra versión, que tengo aquí las iniciales, pero ya se me olvidó cuál es, dice así: estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales que no tienen el Espíritu. La versión Palabra de Dios para Todos dice: esos son los que causan divisiones, viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen al Espíritu. Y otra versión en lenguaje sencillo: estos son los que hacen divisiones, fíjate esta, son como animales. Ese no se midió. No tienen el Espíritu. Todos los seres humanos tenemos un lado de sensualidad. Cuando se habla de sensualidad no solo se refiere al aspecto sexual, porque normalmente esa es la aplicación que se le da, pero no. Estamos viendo que psúquicos, los sensuales, habla a los que siempre están queriendo satisfacer todos sus instintos naturales. Entonces, todos los seres humanos, sin distinción, tenemos un lado de sensualidad, porque tenemos los 5 sentidos naturales. Pero esa sensualidad, en el caso de los cristianos, necesita ser sujetada.
¿cierto? Necesita ser dominada, el dominio propio que posee y debe desarrollar el hombre nuevo. Precisamente esto es lo que no está ocurriendo en el cristianismo de hoy. Cuando yo escucho frases como las siguientes: yo creo, dicen algunos; yo siento, dicen otros; yo pienso, dice otro. Esas frases son constantes. Observamos y nos damos cuenta que todo o mucho del evangelio de hoy está centrado en el yo, en satisfacer mis sentidos naturales. Quiero ver milagros, quiero ver fuego, quiero sentir cosas de esas, ¿no? Y siempre tratando de satisfacer sus sensaciones, ¿verdad? Todo centrado en lo terrenal, de cómo pues hay enseñanzas que te aseguran y te prometen que Dios te quiere hacer rico, y pues obviamente eso para los sentidos naturales pues es espectacular, es maravilloso, ¿no? Pero la Biblia lo llama sensualidad, fíjate. Esto ha llevado a la iglesia de hoy, al mundo de hoy, esta sensualidad a tener diferentes comportamientos que desgraciadamente se han metido en la iglesia. Es así como el pragmatismo reina en muchísimos cristianos. ¿Qué es el pragmatismo? ¿En qué consiste? La definición es que es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de verdades absolutas y asegura que las ideas pueden cambiar, los conceptos pueden variar para acomodarse a lo que está de moda. Un ejemplo de pragmatismo religioso es el siguiente. La Biblia dice en absoluto: no fornicarás. Pero el pragmático metido en la iglesia, el sensual, dice: bueno, sí dice así, pero si nos amamos, no es malo. Esto ha llevado a otro aspecto que se llama el subjetivismo. ¿Qué es esto? La definición es que subjetivismo es lo relativo a nuestro modo de pensar o de sentir. Déjeme darle un ejemplo de subjetivismo religioso. Yo pienso así. Bueno, la Biblia dice así, pero yo siento así. Bueno, la Biblia dice, pero yo creo que. Un Dios de amor, dice el que piensa y cree como Él quiere. Un Dios de amor no va a echar a nadie al infierno, por amor de Dios. Ese es un Dios de amor, ¿cómo los va a echar al infierno? Entonces, hace a un lado las verdades absolutas y entra en un subjetivismo. Ya no es lo que Dios dice, sino lo que la gente piensa. Y muchas veces quiere que Dios diga, así, de simple. Pero luego nos vemos involucrados en otro sistema filosófico que se llama el sincretismo. Y el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Puede haber sincretismo político, sincretismo deportivo. Ya ve, hay unos que le van al Atlas y luego se pasan a las Chivas y luego a la América y todos somos hermanos. Entonces, un ejemplo de un sistema, o mejor dicho, un ejemplo de sincretismo religioso es precisamente el ecumenismo, hermanos. ¿Qué es el ecumenismo? Querer conciliar a todas las religiones en una sola, sacrificando, en el caso de los cristianos evangélicos que queremos creer que la Biblia es nuestra regla de fe. Bueno, entonces este movimiento está tan presente como no tienen una idea. Sí, yo tengo un video, hace poco fui hacia el norte de México y me regalaron un video unos pastores y me dijeron: ve esto, pastor, y después que lo veas te llamamos por teléfono a ver qué piensas. Y cuando vi el video, estaba un pastor que había convocado a una reunión ecuménica, y ese pastor yo lo conozco, pero luego estaba el señor obispo de la diócesis de no sé qué, y un montón de gente allí. Entonces el pastor evangélico está hablando allí: no, que el amor nos debe de unir y hacer a un lado las diferencias y que no sé qué. Y luego de repente voltea con el señor
de la arquidiócesis de no sé qué, y le dice: señor obispo, perdónenos por habernos separado de la iglesia. Yo me quedé así, dije, y le regresé. Dije, no, es que no es cierto lo que estoy viendo. Y otra vez, igual, se repitió, no hubo truco. Entonces le digo: oye, ¿qué onda con eso? Dice: mira, fuimos y confrontamos a ese pastor, porque dijo: en nombre de todos los pastores de la región norte de México, perdónenos. Y empieza a llorar el pastor. Bueno, o sea que perdónenos, tu mamá es mi mamá. Eso es lo que está diciendo. Y hoy se sacrifica la doctrina en nombre del amor. Si la doctrina no fuera importante, ¿por qué Jesús dijo todo lo que dijo? Si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Si la doctrina no fuera importante, hermanos, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? Aquí mismo, hermanos, aquí mismo en nuestra ciudad, unos pastores le lavaron los pies. ¿Y por qué nosotros, o sea, unos pastores, en nombre de los pastores de la ciudad, le lavaron los pies a un clérigo de aquí de la ciudad? Eso se llama sincretismo religioso, subjetivismo y pragmatismo. Bueno, todas estas filosofías han hecho del cristianismo de hoy un cristianismo sensual, porque hombres sensuales han entrado a la iglesia, hombres y mujeres que no tienen al Espíritu Santo, no han sido lavados con la sangre de Cristo, no son nacidos de nuevo. Así era la gente en los días de Noé, gente sensual, dada única y exclusivamente a la satisfacción de los deseos humanos. Mateo 24:38, nuestro versículo dice: porque como en los días antes del diluvio, ¿qué sucedió? Estaban comiendo y bebiendo. Así estaba la gente en los tiempos de Noé, dijo Jesús. Estaban comiendo y bebiendo. Y el comer y el beber es algo de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero aquí habla un sobreénfasis que se detenían en esto. Pero aquí hay algo muy interesante. El vocablo comiendo, que aparece en nuestra Biblia, se tradujo del griego, de una palabra griega que es la siguiente: trogo. Efectivamente, de ahí viene tragar, efectivamente, ya castellanizado. Y trogo significa mordisquear, morder, mascar, pero enfatiza un proceso lento, ¿sí? Así como de disfrutar demasiado, ¿sí? Habla de una práctica a la que los sensuales del tiempo de Noé se dedicaban de una manera excesiva. Porque si fuera irrelevante esa práctica, ¿para qué la mencionó Jesús? Que iba a ser como en los días de Noé. ¿Qué tiene de malo comer? Hace rato yo me comí un sándwich. ¿Ustedes también? ¿Qué sensuales somos? Pues no, pero si alguien se detiene demasiado, está nada más satisfaciendo los deseos sensuales. Entonces es dedicarse a una manera excesiva solo para satisfacer los deseos, los sentidos. Y esto los llevó a los del tiempo de Noé a amar más satisfacer sus sentidos que a Dios. Y para ellos era más importante el comer y el beber y sentir, tener sensaciones, que caminar con Dios, que obedecer a Dios. Comiendo y bebiendo. La palabra bebiendo, ese vocablo aquí significa, es una palabra griega pino, que significa embriagarse, pero tiene dos aplicaciones, una literal y una simbólica, vamos a ponerle así. La literal es que se embriagaban efectivamente de vino, eran dados al vino, eran dados a las juergas y eran dados a las fiestas y comían y se hartaban y bebían y bebían y bebían.
En la primera enseñanza yo les mencioné que si ustedes me creerían, que conozco un pastor que lleva a su gente muy seguido a los antros a bailar, a tomar un par de copas y al que fuma, pues fume, pero nomás uno. Eso ya actualmente. Yo he platicado con ese pastor, lo conozco así, o sea, no es algo que, pues oí por allí. No. Ese es el sentido literal, embriagarse con vino. ¿Saben que actualmente hay muchos problemas entre los pastores con el alcohol? Son ebrios, o sea, son alcohólicos. Aquí hay un miembro en esta congregación que le platicó a uno de los pastores que le dijo así: mira, yo tengo un hermano mío en la carne, él no es cristiano, pero él es alcohólico. Dice, y fue a la organización esta llamada Oceánica. Dice, por cierto, es carísimo porque allí ayudan a desintoxicarse a los drogadictos y a los alcohólicos. Dice, entonces mi hermano, cuando fui a verlo, me dice, ¿quién crees que está en esa cabaña? Porque son como búngalos, ¿no? Está muy bonito. ¿Quién? Dice, fulano de tal, o sea, un gran prelado de estos lugares, un gran religioso muy reconocido. Dice, es alcohólico el hombre. Pero tiene el otro sentido que es figurado. Y de esto vamos a leer en Apocalipsis 18, versículo 3. Apocalipsis 18, 3. El sentido literal y el figurado. Apocalipsis 18, 3 dice así: porque todas las naciones, hablando de la gran ramera, han bebido del vino del furor de su fornicación. Fíjate cómo habla del vino del furor de su fornicación. O sea, el vino embriaga y hace perder los sentidos del que se embriaga. Pierde la cordura, empieza a ver un montón de cosas. Entonces, aquí dice que las naciones estaban embriagadas del vino del furor de su fornicación. Significa que esa ramera, la Babilonia religiosa, la que profesa, que viene del linaje de Caín, que sí el Señor, pero está mezclada con el mundo. Ellos se habían embriagado del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, dice en el versículo 3, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus ¿qué? Deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿De dónde debemos de salir? De esa falsa religión sin sangre. De ahí debemos de salir, que es de lo que está lleno por todos lados, como en los días de Noé. Ahora, yo quiero enfatizar aquí la potencia de sus deleites. Deleites. A ver, digan todos deleites. Pues hay deleites de todo tipo. Pero esta palabra se tradujo del griego strenos, o strenos más bien, tiene un acento ahí, strenos. Y este vocablo, strenos, que se traduce deleites, figurativamente habla de lujo. Fíjate qué interesante. Pero la definición del griego es lujo insolente. Así como orgulloso, soberbio, un lujo, un despliegue de lujo, soberbio, desvergonzado. Pero luego tiene una palabra, voluptuoso. Y hoy de lo que más se está dando, desgraciadamente, son predicadores, apóstoles, profetas, y hay gente que hace alarde de su lujo insolente, voluptuoso, orgulloso, soberbio y desvergonzado. Porque hay predicadores que se atreven a pagar $10,000 por una noche en un hotel, a costa de las ovejas que van a escucharlos. Eso es algo muy pretencioso. No tiene nada de malo estar en un buen hotel, pero oiga, pagar $10,000 del dinero de las ovejas,
Presumir Rolls Royce y presumir tener una colección de BMW o BMW, o tener una colección de 25 teclados para alabar a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice eso, que es un lujo insolente, voluptuoso, orgulloso, soberbio y desvergonzado? Ahora, quiero enfatizar en una palabra: voluptuosidad. Esta palabra significa complacencia en los deleites sensuales. Ahora, ¿por qué quiere pagar un predicador, un hombre de Dios, una suite de $10,000 diarios? Estamos hablando de 113,000 pesos mexicanos, que muchos pastores no lo ganan ni en 3 años. Y un voluptuoso, sensual predicador exige que le renten una suite de ese precio. Voluptuosidad, complacencia de los deleites sensuales. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 29. Y claro, como eso satisface la carne, entonces ellos cuentan todas sus aventuras sensuales. Dije sensuales, no sexuales, sensuales, aunque algunos también se tiran su cana al aire. Ellos dicen, dan a entender que tienen permiso de Dios, porque son los ungidos, porque nadie les puede decir nada. Bien, Romanos 1:29, ¿ya lo tiene? Vamos a leer. Fíjate cómo está narrando Pablo aquí el carácter de los hombres, y lo dice de esta manera: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Claro, porque son de su misma naturaleza. Ahora, el versículo 32 de Romanos 1, no solo se complacen con los que no solo las hacen, sino se complacen. Se la voy a leer en 2 versiones, Biblia, lenguaje sencillo y Dios habla hoy. Una dice: ¿saben que Dios ha dicho que quienes hacen esto merecen la muerte? Pero no solo siguen haciéndolo, sino que se felicitan a quienes también lo hacen. Otra versión, Dios habla hoy, dice: saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen esas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Ven con gusto que otras las hagan. Un pastor que está aquí presente me comentó que estuvo en un lugar donde había una reunión de jóvenes y apagaron todas las luces y prendieron luces multicolores, y entonces empezó la reunión de jóvenes, pero era una iglesia, un templo, vamos, un auditorio dedicado a la predicación y a la adoración a Dios, y empezaron a bailar en parejas. Entonces, no, pues los chavos, estaba lleno el auditorio, obviamente, ¿no? Atrayéndolos hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, dice que comenzaron a bailar y pues los chavos aplaudían y todo, y la cosa pues estaba muy amena, muy a gusto, ¿no? Así creen ellos que están. Entonces dice que sube una pareja y empiezan a bailar, pero era música del mundo secular. Y dice, yo nada más estaba mirando aquello, entre que lloraba y no lloraba, sentí una confusión, o sea, un dolor en mi corazón, no confusión, sino un dolor en mi corazón. Entonces dice que en uno de los bailarines, se suelta de su pareja y empieza a moverse sensualmente.
y los jóvenes empiezan a aplaudir. Entonces empieza a hacer el ademán que se quiere quitar una campera o chaqueta que él traía, y todos, y él se quita, con movimientos sensuales y todo, se quita la chaqueta que traía, y todos los jóvenes, pero si bien entregados, en la casa del Señor. Escúcheme bien, hermano, esto sucedió aquí en este país, en México. Es más, no aquí muy lejos, no es muy lejos de aquí, a 2 horas de camino. En una iglesia que tiene miles de asistentes a cada reunión. ¿Qué onda con eso? Claro, si ellos oyen lo que yo estoy diciendo, van a decir, este es un legalista. Pues no me importa que digan. Prefiero que Dios, que me digan así, a que digan, esto es un sensual, que no tiene el espíritu. Saben muy bien que Dios ha decretado que los que practican esas cosas merecen la muerte. Y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Desgraciadamente muchos han caído en ese jueguito. Y hoy el evangelio que se predica en la gran mayoría de las iglesias, esto es triste decirlo, es un evangelio sensual, enfocado a los sentidos, hasta la satisfacción de los meros sentidos naturales. Y están como Tomás, si no veo, no creo. Ay, quiero ver. Entonces, los sensuales quieren satisfacer a los sensuales. Por eso hacen un desplante de señales y prodigios y maravillas para satisfacer la sensualidad de los oyentes. Y luego dicen, ay, qué poder de Dios. Bueno, ya vamos a analizar más adelante eso. Pero mira, la sensualidad en el mundo es una de las características que sobresale a estos últimos tiempos, ¿sí o no? El culto al físico, al goce, del entretenimiento, es una de las industrias que más dinero generan, hermanos. Estamos en medio de una sociedad que no escatima nada con el fin de verse mejor, de disfrutar de la vida a cualquier precio. Algunos de ustedes estarán enterados que en Londres acaban de iniciar una campaña, los ateos, que pegaron pósters en los autobuses, los tapizaron completamente y más o menos dice la leyenda así: probablemente Dios no existe, entonces como no existe, disfruta de la vida, disfruta. Todos los comerciales en la televisión tienen un alto sentido de sensualidad, porque todos están diseñados para satisfacer los sentidos naturales. Entonces estamos en medio de esa sociedad que no escatima con tal de disfrutar de la vida a cualquier precio. Aparecen ofertas por todos lados, casinos, resorts, lujosos cruceros, a donde la gente concurre, pero con un frenesí desesperado de sensualidad, dispuestos a la algarabía y a la diversión. Así es el mundo. Hoy sabemos, basta nada más buscar la información. Es muy buen negocio el culto a la belleza física, ¿no es cierto? La gente se preocupa de modificar su rostro, de cultivar su cuerpo, gimnasio. No estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, pero ya en un hedonismo que raya en una idolatría, autoidolatría por verse bien, cuerpos esculturales, etcétera, centros de estética, clínicas de cirugía plástica, porque el mundo quiere verse bien. Fíjense, ayer en la toma de la presidencia del nuevo presidente Obama, uno de los periodistas hizo de los locutores, hizo un comentario que me llamó la atención. Dijo, está haciendo un frío tremendo aquí. Dice, y las esposas de ambos, del que sale y del que entra, dice, traen un vestido, no se pusieron abrigo, porque, bueno, quieren que se les vea el vestido. Ese fue el comentario de él, ¿no? Y yo dije, toda la gente con guantes y todos así, unos con unos gorrotes así, parecían esquimales.
Y las señoras así muy, así como aguantándose, ¿no? Yo no estoy juzgando allí a la ligera, estoy poniendo nada más un ejemplo de cómo la gente quiere proyectar, ¿sí?, una imagen. Y todo eso se llama sensualidad. Los hombres están preocupados por acrecentar sus músculos, de proyectar una imagen de símbolos sexuales. Estoy hablando del mundo. Mientras que las mujeres, pues, pretenden engañar al destino, estirando sus arrugas, ¿verdad? E incrementando el volumen de sus senos, de sus glúteos. Y hoy un montón de mujeres maravillas andan por todos lados ahí. Todo lo que sea necesario para parecerse y asemejarse a las famosas figuras del cine y de la farándula. Escúchenme bien, esa misma sensualidad ha invadido a la iglesia, hermanos. Esta invasión del hedonismo y de la sensualidad es uno de los grandes males de la iglesia de hoy, del cristianismo de hoy. Predicadores y cantantes que tienen su maquillista de planta, su asesor de imagen. Tengo un amigo, un pastor, es del norte de México, que me comentó que fue invitado a un lugar donde hay un mega cantante, o sea, un hombre muy conocido en el canto cristiano. Y dice que pues él iba a predicar, el que me contó esto. Entonces dice, antes de subir ahí, pues yo vi a dos tipos un poco rarones así, que estaban ahí. Entonces miraban el reloj. Entonces ya uno de ellos me dice, véngase para acá. Entonces, ¿qué? Véngase para acá. Y me empieza, esa corbata no te queda. Y saca, esto está mejor. Y luego, suelta, ¿qué? Entonces, dice, el otro, el famoso, estaba así como muñequita, sentado. Entonces lo empezaron a polvear. Y luego dice, acuérdate cómo sonreír. Le dice uno, mientras otro le acomodaba la corbata y le quitaba las pelusas y le pasaba el lustrador de los zapatos. No estoy exagerando, esto me lo dijo un pastor muy serio. Y yo mirando todo acá y le dije, no, sí estoy bien, déjame. Entonces dice, me llamó la atención, le dije, oye, ¿qué onda con esto? Dice, no, es que acuérdate la imagen que nosotros demos al mundo. Fíjate ahora en lo que se preocupan, en la imagen que den al mundo. Una corbata bien combinada, pura sensualidad, hermanos. ¿Sabes que hoy hay mega iglesias que están pagando egresados de Harvard, que les hacen un proyecto de mercadotecnia y son asesores de imagen y desembolsan los miles de dólares que las ovejas dan? Y estos líderes lo único que proyectan es pura sensualidad. Esto ha invadido a la iglesia de hoy. Hoy vemos desde actos de circo hasta desfiles de moda dentro de las iglesias. Está exagerando. Sí, estoy exagerando. ¿O te falta información? ¿Qué será? ¿Estoy exagerando o vives en Disneylandia espiritual? Las reuniones de los cristianos se han transformado en verdaderos espectáculos, hermanos, que compiten con Hollywood. ¿Cuál es la proyección de Hollywood? Pura sensualidad. Nada más que aquellos sí son espectáculos de calidad. Los de nosotros con 2 camaritas de humo, 3 lucecillas, todas desabridas, y ya no le pedimos nada al mundo, dicen los sensuales. Ya hacemos las cosas como el mundo. Escúchenme bien, Dios no nos llamó a competir con el mundo. Nos llamó a ser luz del mundo. A mí qué me importa que el mundo haga sus espectáculos. La iglesia no es para hacer espectáculos. La iglesia está para predicar el evangelio, hermanos. Y salpicado de sangre de Cristo. Los cautivantes y rimbombantes eventos cristianos son una alfombra roja del placer sensual y del glamour que son propias del mundo, pero que hoy han invadido
los auditorios dedicados a la adoración a Dios. Es por esa razón que muchas iglesias están a reventar, hermanos. ¿Ah? Esa es la razón. Porque ofrecen satisfacer la sensualidad de sus asistentes, de sus oyentes. De ahí que los líderes, presas del pragmatismo, del subjetivismo y del sincretismo, que los reduce a acomodarse a las corrientes del mundo para satisfacer a los oyentes. Vociferan que las estrategias aplicadas están dando excelentes resultados, dicen. Lo que importa es predicar el evangelio, dicen. Lo dicen sin discernimiento, sin saber ni entender lo que dicen, sin importarles los métodos y los medios usados. Pues debo decirles que la filosofía de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, ha invadido el cristianismo de hoy. Estamos llenos de sensualidad. Algunos argumentan 1 Corintios 9:20, donde dijo Pablo, yo me hago judío a los judíos. Ese es el argumento, es el único versículo que sacan, según ellos, para apoyar su acomodo de las tendencias sensuales del mundo y meterlas a la iglesia. Ellos dicen que así como Pablo se hizo judío para ganar a los judíos, así nosotros, dicen ellos. Así debemos aplicar diversos métodos y podemos hacernos góticos, raperos, etcétera, para alcanzarlos a todos, dicen ellos. Los que plantean este argumento, hermanos, no vamos a hacer ahorita un estudio de ese texto, pero no es como ellos lo interpretan y lo han definido, no. Lo que ellos plantean con este argumento que dijo Pablo, simple y llanamente, lo único que están haciendo es dándole rienda suelta a su sensualidad, maquillada con un versículo bíblico. Mira, el ejemplo de Pablo, de este versículo, no es argumento para defender la sensualidad, no. Ser judío nunca fue una moda, ¿verdad que no? Ni un estilo. Lo que el apóstol enseña ahí en ese pasaje está muy lejos de lo que hoy plantean los liberalistas sensuales. Nada que ver, hermanos. Es decir, que San Pablo jamás comprometió las verdades del evangelio para ganar a personas para el reino. Nunca traicionó el evangelio. ¿Qué es lo que los sensuales hacen al acomodar las corrientes del mundo y meterlas a la iglesia? Eso es lo que está sucediendo, como en los días de Noé. Pablo nunca traicionó el evangelio, nunca lo diluyó, ni lo abarató, como suelen hacerlo los sensuales metidos en el ministerio. Lo que va a convertir, hermanos, al pecador, ya lo hemos repetido, voy a decir de nuevo, es exclusivamente la locura de la predicación del evangelio. El evangelio de la cruz, de la negación al yo, del camino angosto, del arrepentimiento y del nacer de nuevo. Eso es lo que va a hacer que la gente en verdad sea cristiano. Pues en este escenario de sensualidad religiosa han emergido un montón de showman. Se autoproclaman predicadores, poseen la chispa y el carisma artístico para mantener entretenidos a cientos de miles de personas que embelesadas disfrutan de la capacidad histriónica de estos predicadores bufones que existen hoy. Al final del show evangélico, o durante el show evangélico, le dan una pequeña embarradita de Biblia, un versículo ahí que citan estos aparentes predicadores del evangelio. Qué insulto, hermanos, al Señor. Qué insulto. ¿Hasta dónde hemos rebajado, hermanos, el evangelio? Y en nombre del crecimiento de la iglesia hemos pisoteado la sangre de Cristo, hermanos. Hemos pecado.
queriendo que nuestras iglesias crezcan y sacrificando y diluyendo el mensaje del evangelio. Mira qué preocupado estaba Noé, que diluyó el mensaje. Tan preocupado estaba que nada más 8 se le salvaron. ¿Qué? ¿Fracasó? ¿Era un predicador sin visión de multiplicación? Nomás se le salvaron 8. Qué fracasado Noé. ¿Cuántos quieren ser como Noé? Ven, 3. Sí, no, pues es que eso no vende, eso no te da prestigio, ni fama, ni reconocimiento. Porque tener un auditorio con miles de personas, ya te ganaste la fama. Y mucha gente significa mucha lana, dinero, reconocimiento. Mientras eres un pastor de un pequeño rebaño, una manada pequeña de 15 personas, te miran de arriba hacia abajo. Pero si tu congregación rebasa los 1000, ya te dicen reverendo. Pásele usted a la primera silla y te tratan como si fueras el mismo Jesucristo. Y eso lo ven las ovejitas que están ahí sentadas, que tienen un genuino deseo de servir a Dios, pero luego dicen, eso quiero ser yo. Hace rato un pastor me estaba diciendo, fíjate, estaba hablando con un hermano y dice, a ver si ahora sí este año se me concede mi meta que tengo en esta vida. ¿Y cuál es? Le pregunta este pastor que está aquí ahorita. Y le dice, grabar mi CD. Fíjate nada más qué metas tan gloriosas. Grabar un CD de música. Ya hablaremos luego de la música en la noche. Fíjate nada más. Qué insulto al Señor. Cristo no fue un payaso, hermanos, que deseaba entretener a su audiencia, ni les bailoteó al son que le tocó el mundo. A él lo seguían multitudes, pero luego las confrontaba, porque él sabía que eran un montón de sensuales. Los había alimentado a más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y después se fue a otro lugar y caminó en el mar para llegar al otro lado del mar. ¿Por qué no lo hizo cuando todos lo miraban? Porque no era un payaso exhibicionista. Por eso, los milagros más maravillosos de Jesús fueron en lo oculto. Resucitó cuando nadie lo vio. Y hoy es diferente. ¿Saben por qué? Porque Jesús no era ningún sensual, ni estaba interesado en satisfacer la sensualidad de sus oyentes o de los que él quería que fueran sus discípulos, y los alimentó. El comer es algo imprescindible para la vida, pero estos sensuales fueron y lo buscaron al otro lado, y cuando lo encontraron le dijeron, Rabí, Rabí, ¿dónde has estado? Le dijeron, te hemos estado buscando. Y Jesús los descubre a esos sensuales y les dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron, dice. Y ahí la palabra comer para saciarse es una palabra griega que significa tragar como animales. Estúdienle, búsquenle. O sea, Jesús, fíjate lo que les dijo, ustedes me siguen porque ayer tragaron como animales. No me siguen porque creen que soy el Hijo de Dios. Me siguen porque ahora quieren sus huevos revueltos con jamón. Ya pescado ya no quieren, ¿verdad? Y con pan. ¿Te imaginas una sardina en un pan? Se las devoraron. Y dice, dice, se ofendieron la gente. ¿Jesús estaba interesado en que le siguieran sensualmente? No. Él es el Rey soberano, hermanos, que volverá por aquellos que le amaron, que lo esperaron con anhelo y paciencia, como Noé. 120 años tardó en construir el arca que le sirvió para salvarse. En tanto venía el juicio. Él se dedicó ¿a qué? A pregonar el arrepentimiento, el caminar con Dios y el volverse a Dios. Y su mayor predicación, ¿saben cuál fue? Su vida. Porque dice que fue un varón justo delante de Dios.
perfecto en sus generaciones, o sea, su comportamiento con los de su generación era ejemplar, era intachable. Así era Noé, pero también así estaba lleno de sensualidad la sociedad en la que él vivió. Sospecho, hermanos, que como le sucedió a Noé en sus días, que no le creyeron, que siguieron dando rienda suelta a su sensualidad, así será esta presente generación, hermanos. Sus corazones están llenos de glotonería evangélica sensual. Solo se dedican a satisfacer y a contentarse en sus sentidos puramente naturales. Por eso les encanta contratar el último show evangélico milagrero. Les encanta la sensualidad. Pero en cuanto les hablas la palabra de Dios, no la quieren, la rechazan. Porque como en los días de Noé, comiendo y bebiendo, ocupadísimos en todo lo que tiene que ver con los placeres de este mundo. No estoy hablando que tiene nada de malo tomarte 3 días de vacaciones, pero un año, como estábamos comentando con un pastor ayer, de un pastor que se fue de misionero a Europa. Y este pastor, bueno, nosotros lo conocimos como alguien centrado, que predicaba la palabra de Dios, etcétera. Pero resulta que cuando él se va, pues muchos amigos, entre ellos un servidor, yo no sabía que él le había, lo que la gente o sus amigos, otros pastores le habían prometido a este pastor. Yo simplemente le dije, el tiempo que estés de misionero en Europa, yo te voy a mandar una ofrenda de parte de esta congregación para apoyar tu ministerio. Ah, gracias, me dijo. El asunto él es que de todos sus amigos, él recibía más de $15,000 mensuales de ofrendas, que les conviene ser misioneros, hermanos, ¿eh? Entonces, cuando yo voy a Europa y pregunto a un amigo mutuo, oye, fulano de tal, me dice, no, dice, ¿sabes una cosa? Acabo de tener una diferencia con él, pesada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, oye, se la pasa en Venecia, se la pasa en Roma, se va a Israel, nomás anda paseándose. Mira, es que ¿sabías que reciben miles de dólares? Le dije, no, yo nada más le mando 150. Sí, pero entre 100 o 50 es un montón de dinero, hermanos. Fíjense qué débiles somos, hermanos. Cuando yo me fui con mi familia a la Argentina como misioneros, hermano, hubieras visto, como 300 pastores me prometieron. Yo nunca les pedí nada, pero ellos se acercaban conmigo. Te vamos a ayudar, Chuy, te vamos a ayudar. Y me decían, te vamos a mandar $200. Y así me decían, $100, otro 500, dijo. Entonces yo, ay, Señor, gracias, yo dije. Entonces, cuando empecé a hacer mi presupuesto y todas las promesas, eran más de $20,000 mensuales, hermano. ¿Sabes qué? Te soy sincero, yo me asusté. Yo dije, no, te soy sincero, Dios lo sabe. Dije, miren, para no hacer el asunto largo, ni uno cumplió. Solamente un pastor de aquí de la ciudad, se llama Javier Gómez Rubio. Ese fue el único. Me dijo, yo te voy a mandar $50 todo el tiempo que estés ahí. Desde el primer mes me envió los $50. Pero estando allá, mi esposa, a punto de dar a luz, no tenía dinero para pagar el hospital. Entonces dependía de Dios, ¿entienden? Terminé diciendo, gracias, Señor, porque no me mandaron nada. Porque si me hubieran mandado quién sabe dónde. Porque somos tan débiles, hermanos. Yo estoy convencido, y dale gracias a Dios, del por qué algunos de ustedes están al día. Porque si te da más, tu sensualidad te va a arrastrar. Dale gracias a Dios que con pan y agua. Y si te falta, te puedes llevar una botellita de las que tengo ahí. Los sensuales modernos, hermanos, son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Los sensuales modernos son enemigos de la cruz de Cristo.
Filipenses 3:18. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, decía Pablo, y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No tienen otro pensamiento, no tienen un mensaje. Usted los ha visto, los ha oído. Hay predicadores que no saben hablar de otra cosa más que del dinero. No tienen otro mensaje. Pero la Biblia nos advierte acerca del dinero. El dinero no es malo en sí mismo, lo necesitamos para las cosas de la vida. Pero en esa búsqueda excesiva, en una avaricia para satisfacer nuestra sensualidad, Pablo le dijo a Timoteo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Escuchen: el cual, codiciando algunos, ¿qué? Se extraviaron de la fe. Se fueron. Su sensualidad los apartó y fueron traspasados de muchos dolores. Sus pecados los alcanzaron. Ellos pensaban que se escapaban del juicio de Dios. Nadie puede escaparse del juicio de Dios. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, la satisfacción, vientre. Ustedes entienden esto, es algo simbólico. Está hablando de satisfacer los deseos puramente terrenales, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy el 80% de los mensajes en las iglesias es cómo obtener el mejor auto, la mejor casa. Qué triste. Eso se llama cristianismo sensual. Bueno, no existe, en el sentido estricto de la definición no existe. Cristianismo sensual no existe, es cristianismo. Es seguir a Cristo, tomar tu cruz cada día e ir en pos de Él. Este versículo de Filipenses 3:18 y 19, en la versión Biblia al día, lee así: como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta las lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios, escuche, de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solamente piensan en lo terrenal. Hermanos, Pablo, analizando sus epístolas, muy pocas veces habló con este dramatismo, con lágrimas, imagínate. Estas palabras están cargadas de dolor, con lágrimas, les digo. Todos esos sensuales son enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Qué triste está la cosa, hermanos. ¿Serán como los días de Noé? Llorando, les dijo. Pues la razón de su dolor tiene mucho sentido, ¿no? Enemigos de la cruz de Cristo, imagínate, él queriéndolos reconciliar y luego se vuelven enemigos de la cruz de Cristo, o algunos que ni nacen de nuevo, pero están metidos ahí y son enemigos de la cruz de Cristo. Qué cosa tan grave, hermanos. Ahora, los del tiempo de Pablo, aquí de los filipenses, oiga, ¿qué hicieron ellos que provocaron el dolor y las lágrimas de Pablo? No da muchos detalles, nada más dice: yo les digo llorando con lágrimas en mis ojos, son enemigos de la cruz de Cristo. No los sigan a esos. Dos cosas puedo ver en estos dos versículos como características de esta clase de supuestos cristianos. Una es su sensualidad y dos, su amor al mundo. Eso es todo lo que puedo ver
en esos dos versículos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. Así les dijo. Esos cuyo Dios es el vientre se refiere a gente metida en las iglesias que viven en los deleites, en los placeres, y estos son los sensuales. En 2 Timoteo 3:4, fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:4. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, identificando a estos supuestos cristianos como, ¿qué dice? Una de las definiciones o de sus expresiones, amadores, son más amadores de los deleites, ¿qué? Más que de Dios. ¿Amadores de qué? De los deleites más que de Dios. Hoy te puedes tirar un crucero por el Caribe con los mejores predicadores cuentachistes. Imagínate aquellas veladas. Impresionante, ¿verdad? Con los mejores cantantes que te cantan al oído, ¿verdad? Organizado. ¿Saben qué? Por cosas del destino, me di cuenta que uno de los que organizan esos famosísimos cruceros, que es un cantante muy famoso, él es el dueño de la agencia de viajes que los organiza. No tiene nombres, o sea, es una ambición tan desmedida, tan impresionante. Una persona de esta congregación una vez me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y yo la vi muy acongojada, le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que ya le pedí perdón y vengo a pedirle perdón a usted. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿O qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Es que tanto que nos dice, y me vi un crucero, dice, me vi un crucero anunciado por usted lo conoce, un cantante bien famoso. ¿Sabe cuánto pagué? No, yo le dije, ¿y? Entonces me dice, pastor, se emborrachaban los hermanos, dice. Eran 3,000 personas en un crucero enorme, 3,000 cristianos, y como es barra libre, no, sí, es en serio. Y dice, hermano, pastor, dice, llorando, estábamos ahí, parados. Le digo, ¿y cuánto te quitaron? $3,500, pastor. Yo le dije, ¿alguna vez has dado una ofrenda así para la verdadera causa del Señor? No, bueno. Le dije, en tu vida, ¿verdad? ¿Y por qué estuviste dispuesta a gastarte $3,500 para satisfacer tus sentidos de ver al mejor cantante que tiene la farándula cristiana? Por eso le vengo a pedir perdón. Le dije, no, pues está bien, yo te perdono, te disculpo, pero ten mucho cuidado. Dice, porque ya le pedí perdón a Dios. Hoy los cristianos están más metidos y enfrascados en desembolsar todas esas cantidades de dinero para satisfacer sus deseos. Cuando hacemos o se hacen campañas, se hace un despliegue de mercadotecnia y de publicidad que son miles y miles y miles de pesos y de dólares. Y luego todavía te presentan a un Cristo bien sensual, Segunda de Pedro 2:13. Pedro también hace referencia a estos. Segunda de Pedro 2:13. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, noten, ¿qué? El gozar de los deleites de cada día. ¿El qué? Tienen por delicia en su voluptuosidad, en su sensualidad, de gozar de los deleites cada día. Está hablando de la gente metida en la iglesia. Judas, versículos 18 y 19, los describe así, como burladores que andarán según sus malvados deseos. Y luego dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. Si en los días en que Pablo escribió a los filipenses ya existían los sensuales, en estos últimos tiempos, hermanos, en esta generación han inundado la casa de Dios.
son una plaga que ha crecido a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que estaban comiendo y bebiendo, solo pensando en lo terrenal. ¿Cuál es la característica de esta generación? Esa, hermanos. Necesitaríamos estar ciegos o no haber nacido de nuevo para no comprender que Jesucristo está pronto a venir. Yo no sé cuántos de ustedes lo están esperando, porque a veces decimos estoy esperando a Cristo, pero vivimos como si Cristo nunca fuera a venir. Y lo hemos echado en nuestras reuniones, como en la iglesia de Éfeso, donde el Señor les reclamó y les dijo que volvieran, ¿a dónde? A su primer amor. Y ese versículo tan famoso en nuestras campañas evangelísticas, he aquí el Señor está a la puerta llamando, y si tú abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo. Analicen el contexto y verán que ese versículo no le está hablando a los incrédulos, nos está hablando a los que no conocen a Cristo, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Lo habían echado de sus reuniones por sensuales. ¿Puede ser eso, que haya una reunión sin Dios? ¿Sin Cristo? Sí. Pero la sensualidad nos ha cegado, nos ha puesto una venda en nuestra conciencia y en nuestro entendimiento. ¿Qué estamos predicando? Un mensaje enfatizando las cosas que no se ven, porque estas son eternas, o las que se ven, las temporales. Les estamos enfatizando en la comida y en la bebida, cuando Jesús dijo, ¿qué se andan preocupando por estas cosas? El Padre sabe qué necesidad tienen. Las aves de los cielos, ¿cuándo las han visto que se andan muriendo de hambre? Ustedes valen más que ellas. Las flores del campo, que Dios las vistió de esa manera tan hermosa, si Dios las viste así, ni Salomón se vistió así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, fíjate cómo le llama, cosas, ¿serán qué? Añadir, las necesitamos, pero no para satisfacer nuestros deseos sensuales. A mí me probó el Señor este año que pasó, en este sentido. Me habían prometido regalarme, fue algo que las personas así lo decidieron, a mi esposa y a mí, con motivo de aniversario 30 de bodas, un viaje a Europa, todo pagado. Y pues los gastos eran significativos. Pero se viene la devaluación del dólar, o del peso más bien, y creció el valor del dólar. Entonces, como todo es en dólares, fíjense que mi conciencia me empezó a reprochar. Me dijo, no. Ahora, fíjate, ¿dónde estuvo la prueba? La prueba estaba en, pues, a mí me lo van a disparar, ¿no? A mí me lo van a regalar. Pues, inclusive aquí está un pastor con el que íbamos a hacer el viaje juntos, con su esposa, y en fin, íbamos a tener, pues es bonito viajar. ¿A poco no les gusta viajar? Sí, pero cuando eso se convierte en una actividad para satisfacer tu sensualidad o tus sentidos, pues, nosotros medio lo queríamos espiritualizar. Vamos a ir a Alemania, uno de los países que íbamos a visitar, y vamos a ir a la casa donde Martín Lutero nació, y vamos a estudiar y vamos a ver dónde predicó, y lo vamos a ver donde fulano de tal dio su mensaje tal, y bueno, sí, de veras íbamos a hacer eso, así, o sea, el turismo era en esos dos niveles, pero el dólar se fue a un 30-40% del precio que costaba cuando me prometieron el viaje. Y mi conciencia, el Espíritu Santo me dijo, no, tú no puedes hacer ahora este viaje.
Y yo, pues Dios me probó, yo quería ir. Pues era una prueba. Pero dije, no. Cuando yo le dije al pastor que está aquí, a Tony, ¿sabes qué? Creo que debemos de suspenderlo. Me dijo, no, está bien, no hay ningún problema. Yo entiendo. Le digo, es que ¿sabes qué? Y le explico y... No, está bien, perfecto. O sea, yo no me podía gastar 150,000 pesos. O sea, sí podía. 150,000 pesos sabiendo que hay personas sin trabajo en la congregación. No sé si me explico. Ahora, algunos es al contrario. Esto es para la gloria de Dios, dicen. Dios me lo dio. Bueno, cada quien demuestra. A mí Dios me probó porque yo sí quería ir. Ya tenía hasta mi cámara fotográfica. Todo. Les soy sincero, no batallé mucho para decir no. Porque muchos años en el ministerio, los primeros 10 años en el ministerio, apenas recuerdo poder sacar a mi esposa a comer en un restaurante. Si se puede, bueno, y si no, no. No estamos para esas cosas, hermanos. A veces Dios las da porque Él quiere. ¿No es cierto? Pero nosotros no estamos para satisfacer nuestra sensualidad y mucho menos usar la palabra de Dios para satisfacer la sensualidad de los oyentes. Oremos, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque los días son como los días de Noé. El Señor está pronto a su regreso, hermanos. Pronto a venir. Jesús dijo, mirad que ese día no les sorprenda como un ladrón, que vuestros corazones estén llenos de glotonería y de los afanes de este mundo. Cuídense, dijo. Gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Por el alimento, por la casa que nos ha dado, sea grande, pequeña, rentes o sea tuya, como sea. Dale gracias a Dios. Ese no debe ser nuestros enfoques ni nuestros énfasis. Si tenemos un pollo rico para comer, pues dale gracias a Dios. Si solamente hay una tortilla, dale gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Porque como en los días de Noé, los hombres comían y bebían, se detenían tanto en los placeres de este mundo, porque hay un placer en el comer, hay un gusto, hay una delicia en el comer, pero si eso se vuelve algo desesperante por tenerlo, estamos fallando. Necesitamos a lo mejor un transporte, pero si para lograrlo nos endeudamos o fraudeamos a la gente y le mentimos y le sacamos el dinero con tal de tener el carro digno del apóstol o del ministro, estamos fallando. Lo único que estamos haciendo es satisfacer nuestra sensualidad. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo y de este mundo, Señor. Sabemos que los días son difíciles, los días son malos. Esta generación está envuelta en ese sensualismo del entretenimiento, de lo que sienten, ven. Por eso los espectáculos mundanos son tan socorridos. La gente va y desahoga sus sentidos, sus sentimientos en los grandes eventos deportivos, artísticos, culturales, solamente satisfaciendo. Hoy decimos, Dios está restaurando las artes en la iglesia. Hermanos, por el amor de Dios, Jesús no vino a restaurar las artes para la iglesia.
¿Tú crees que a Jesús le importa que bailes muy bien y no seas salvo? ¿Ah? Hermanos, no nos dejemos seducir por ese espíritu sensual. Ciertamente hay que hacer las cosas para Dios lo mejor posible, pero hoy al orgullo le llaman excelencia. Esto es con excelencia para Dios. Pero la verdad es que muchos de esos casos son simplemente para satisfacer nuestra sensualidad, nuestra hambre de prestigio, nuestra hambre de reconocimiento, de que la gente nos adule y nos diga: qué tremendo hombre de Dios eres. No busques la adulación, hermano. Si tú buscas que la gente te adule, te diga cosas bonitas, lo único que estás haciendo es querer satisfacer tu sensualidad. ¿Por qué mejor no te esperas aquel día cuando Jesús te diga: bien, buen siervo y fiel? Mientras debemos de decir, si hacemos algo que tenemos que hacer y lo hacemos lo mejor posible: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Satisfaciendo los deseos de Dios, que no es ningún sensual. Su voluntad es santa, limpia, pura. Y su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces dejemos, hermanos, todas esas faramayas evangelísticas y prediquemos el evangelio, no para satisfacer los gustos de la gente. Es como los niños. A tus hijos, cuando eran bebés o son bebés, les das lo que necesitan, no lo que te piden. Ellos, su carnita allí chiquita, ellos quieren la hamburguesa, las papas fritas y la Coca-Cola. Pero tú sabes que eso no les alimenta. Y tú le das lo que él necesita, no lo que te pide. Pastores, prediquemos no lo que el mundo pide y los sensuales piden. Prediquemos el evangelio de Jesucristo, salpicado con la sangre preciosa de Jesús. Tal vez no se te llene tu auditorio con miles. ¿Y cuál es el problema? El problema es hacer a un lado la voluntad de Dios. Ese sí es un problema, nos metemos en un problema. Oremos, hermanos. Yo quisiera que oráramos unos por otros. Pónganse de pie. Tómense de las manos o abrácense y oremos unos por los otros. Oh Señor, gracias. Gracias porque ciertamente desde el inicio, desde Caín y Abel, se mostraron dos linajes: los que buscan a Dios y los que creen que lo buscan. Unos son salvos, otros no son salvos. Esa línea corrió y se manifestó en ese mismo sentido. Hubo un Saúl y hubo un David. El Saúl siempre simbolizará a aquellos sensuales. Hubo un David desesperado por hacer la voluntad de Dios y en sus errores reconocía. Y así se siguió la línea. Los reyes, hubo un Ezequías, pero también hubo un Acab. Siempre en toda la Biblia, hermanos, está. Ahí está. Hubo un Pedro, pero hubo un Judas. Ahí sigue la línea. Ahí sigue el linaje. Allí sigue. Gracias.
Sigan orando. Ayúdanos, Señor. Escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí.
Tú eres mi seguridad, Señor. Esperamos en la tarde a las 7, vamos a empezar puntuales. Entonces aquí nos vemos. Gracias de nuevo por su asistencia y aquí nos vemos. Y mañana igual a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.